Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy tenemos un programa especial al respecto del fenómeno OVNI y sobre todo referido a la imagen que tienen los niños con él. Y es que los infantes, cuando tienen algún tipo de incidente o de suceso pues que tenga que ver con algún avistamiento o algún visitante de dormitorio, pues son capaces de plasmar con sus dibujos lo que les ha ocurrido, cómo han podido comportarse ese tipo de seres con ellos, cómo han sido sus interacciones, cómo era su aspecto, y de hecho lo hacen de una manera completamente pura. Es decir, no están dañados por pues ningún tipo de influencia externa. No, ellos están poniendo exactamente lo que han vivido y lo hacen en un papel y pues realmente los casos que hay son más que elocuentes, sobre todo porque en muchas ocasiones coinciden y son niños que han nacido en un año, son de otro lugar, pero vaya, están exponiendo pues el mismo dibujo, con los mismos entes, con las mismas situaciones. Y es que el fenómeno OVNI también está más que interesado en conocer, experimentar y saber las reacciones de los seres humanos cuando pues están empezando a tener cierto tipo de primer desarrollo de su personalidad, de su manera de ver el mundo, de su manera de comprender la realidad. Y es por esto, y es esta la primera introducción que estoy haciendo, porque resulta que ha habido pues incidentes gravísimos, luego los comentaré, pero resulta que he recibido un correo electrónico de una persona que me ha contado algo y que de hecho me ha mandado el dibujo de su niño y que me ha llamado muchísimo la atención y que creo que merece la pena que lo veamos todos juntos y que, si podéis, pues me lo comentéis, vuestra opinión, en el cajetín de comentarios después de ver el vídeo. Muy bien, vamos a por el email, el correo electrónico. Me dice: hola Vicente, es un placer saludarte y, bueno, pues mi historia es compartida por mi hija de 5 años. Estamos hablando de una niña. Bien. Me dice: mira Vicente, aproximadamente hace un mes que vivimos en Nueva York y a mitad de la noche me despertó mi niña con un grito muy fuerte. Muy fuerte. Me dio muchísimo miedo y me fui corriendo, fui pues a pasos agigantados, pues prácticamente con el alma en la mano, a ver qué le estaba pasando a mi hija. Y cuando llegué allí, se me quedó mirando y me dijo que había un extraterrestre en la ventana y a mí, tras escuchar aquellas palabras, pues me dio un auténtico escalofrío en el cuerpo. ¿Cómo que un extraterrestre? Si no sabes lo que es un extraterrestre. Pues eso era lo que había visto. Y de hecho, no se quedó ahí. Comenzó a describírmelo con muchísimo detalle. Cómo era él. Y de hecho me dijo que el ser pues movía su cabeza como buscando a algo o a alguien. Y ya os voy diciendo que la estaba buscando a ella. Me dijo que era delgado, delgadito y alto, pero claro, pues hay que aclarar que para la edad que tiene ella, pues que sea alto, pues es más que posible que no lo sea tanto.
Una niña de 5 años no mide mucho, pero claro, puede ser alto para ella, pues un poquito más de altura. Bien, pero es que ahora, Vicente, lo que me preocupa es que al ver en cualquier parte figuras de un extraterrestre, pues mi hija no se asusta y de hecho siempre recalca, y lo dice y lo repite, que ella pues vio uno exactamente igual en su cuarto, pero ya no en la ventana, sino en su cuarto, y lo dice con tal seguridad que no creo que sea producto de su imaginación. Y ahora te voy a decir por qué. Y es que pasa algo ahora con mi hija. Después de todo esto, pues está ocurriendo algo peculiar con ella, ¿no? Y es que después de este evento, pues resulta que pues ella le dejó de dar importancia a la televisión, al teléfono, a las tablets, al celular, a cualquier tipo de medio audiovisual, cualquier tipo de entretenimiento digital. No. Ahora ella está siempre dibujando sin parar y sin parar, o con libros, desde que se levanta hasta que se acuesta, sin parar. Le da igual todo lo demás que sean pues posibles estímulos audiovisuales. No los quiere, lo que quiere es pintar y leer. Es muy extraño para mí que eso esté pasando después de esa visita. Ya puedo ir exponiendo yo por mi parte que no es una sola visita. Ya tenemos el momento de la ventana y ya tenemos que la propia niña ha dicho que efectivamente ese era el ser que efectivamente había visto en su cuarto. Dentro de su cuarto ya tenemos 2 contactos como mínimo, ¿no? Y bueno, pues la testigo, pues la mamá me dice, bueno, pues es muy extraño para mí que eso esté ocurriendo después de la visita, ¿no? Y bueno, pues te envío un dibujo de lo que ella dice que vio. Ahora mismo lo estáis viendo en vuestras pantallas. Es exactamente la misma forma que tienen los famosos grises dentro de lo que son los incidentes de visitantes de dormitorio que se han reportado desde hace décadas, si no siglos. Bueno, aquí lo tenéis y me sigue diciendo, bueno, un gusto compartir esta experiencia de mi hija y espero que leas mi correo. Te deseo pues mucha salud y vida. Muchas gracias, Vicente. Cuídate. Bien, lo primero que me ha llamado la atención como investigador es, por supuesto, sin duda, el acercamiento progresivo que pudo tener una raza de grises, porque no solamente hay una, sino que hay varias, pero al menos una específica, seres ajenos a la Tierra, de ese tipo, ¿no? Con respecto a una niña elegida en particular. ¿Pero por qué ella y no las demás niñas? Pues si nos atenemos al método científico, la razón siempre es que hay una comparación. Me sirve este espécimen humano, con esa edad de desarrollo, con esa receptividad a nivel intelectual, con ese mismo momento de su desarrollo en el cual comienza a vislumbrar cómo es la realidad y realmente a discernir entre la verdad y la mentira, claramente. Me interesa muchísimo el hecho de ese primer desarrollo intelectual que permitiría, pues, efectivamente un acercamiento de contacto por experiencia a nivel cerebral. ¿Cómo? Normalmente, siempre, y también os lo voy diciendo, a través de la glándula
pineal. Siempre se provoca un efecto de telepatía para poder hacer algún tipo de, efectivamente, pues un contacto verbal, algún tipo de conversación, efectivamente, con la niña. Eso sí, es curioso porque al principio hubo un terror total en el primer contacto de la ventana. Algo estaban buscando, efectivamente la localizaron, consiguieron efectivamente hacer pues el mapa exacto del control de la habitación. La niña se puso a gritar, esos seres dejaron de aparecer, la mamá de repente pues fue a rescatar a la niña, pero ya en el siguiente contacto ya hay una receptividad positiva, es decir, el experimento que pudiesen estar haciendo con ella es recibido por parte de la niña con tranquilidad y complacencia. Es decir, el primer momento hay un rechazo total, con grito total, ¿no?, fuera de la ventana, pero conforme se van recibiendo una, y ya podría ir diciendo yo más de una, de las visitas dentro y cerca, se va creando un nexo de confianza y ya pues se va haciendo pues una conexión más personal, como proyecciones. Puede ser que el ser sea ni más ni menos que un holograma, o puede ser que efectivamente esté dentro de la habitación de forma física, como así opino yo que son los visitantes de dormitorio, siempre de forma física, son capaces de tocar la piel humana. Es más que posible que en este incidente tengamos exactamente eso y que no fuese una proyección holográfica. Y bueno, pues en este caso, con esta niña, tenemos contactos más personales, más intelectuales, y se va viendo cómo son las reacciones de ella. Y ella los va tomando como algo que le está ocurriendo con normalidad, porque no hay algo agresivo contra ella. Es más, comienza a desarrollar una total afinidad por el arte. Podríamos decir que pues desecha la modernidad de nuestra era y empieza a ser autosuficiente a través de una concepción artística de la vida, como si hubiesen creado una ilusión, una cantidad, un aumento en su inteligencia que la hiciese, pues efectivamente, observar el mundo de una manera muchísimo más pura, fuera de lo que son los estímulos completamente vacuos o vacíos a los que normalmente se exponen a los niños, que les ponen dibujos animados continuamente y ala y que se calle. No, efectivamente ahora la niña quiere ser la propia protagonista de su vida y los dibujos los hace ella, y lo que tienen que ser pues las conversaciones las escribe ella. Ha habido un aumento en su inteligencia y hay una vocación por su parte a partir de ese contacto para empezar a crear ella esos dibujos animados que, por supuesto, desecha. Es más inteligente, es más lista, gracias a esa interacción que ha tenido con ese ser que se ha plantado en su cuarto y, por supuesto, estaba haciendo un experimento con ella para ver si efectivamente se puede hacer pues un aumento en el intelecto humano, pero justo con esa genética, justo con esas condiciones de vida, justo con esa edad y justo exactamente con la forma de ser de esa niña. Claro, esto es extraordinario dentro de la ufología, porque tenemos que tener en cuenta que si han elegido a esa niña es que han pues quitado a las demás. Eso significa un control absoluto y total de todos los que somos los seres humanos. Han cogido a ese y no a todos los demás. ¿Por qué? Porque
Nos tienen a todos estudiados, a ese, y a ese no, pero a esta sí, porque la conozco perfectamente y sé cuál es su genética y sé cuál es su inteligencia. Vamos a probar si podemos superarla y mejorarla. Efectivamente, y de hecho hubo confianza. Impresionante. Eso es extraordinario porque tenemos un contacto positivo, una costumbre, una interacción mental, un desarrollo intelectual, y el objetivo de su elección y el experimento que se realizó con ella fue más que exitoso. Por fin, una derivación de las costumbres de este tipo de seres, ¿no?, a un conjunto de actos positivos, ¿no?, y, bueno, vívidos, alejados del mundanal ruido electrónico que nos rodea, y en este caso a una niña que siempre a los niños se lo damos todo hecho, todo, ¿no? Pues no, ahora la niña es la que provoca sus propios estímulos. Auténtico experimento maravilloso, no basado en el miedo, sino basado en la creatividad. Pero claro, no estaba elegido todo esto al azar. Hay por supuesto, pues un pensamiento antes de hacer todo esto por parte de estos seres. No hay nada al azar, todo el entorno estaba controlado. En el segundo contacto, la madre no se da cuenta y debería, por supuesto, seguro, que estar más que ocupada en a ver si pasaba algún ruido. No, para nada. Lo normal es que en este tipo de incidencias dentro de nuestra realidad, los familiares estén dormidos de forma inducida. Hay que dejar todo completamente controlado para que podamos hacer lo que nos dé la gana con la niña. Eso es, siempre ocurre igual. Bien, por supuesto, cabe destacar su extraordinario dibujo, simple, pero con los matices de la macrocefalia y las características de un gris con los ojos negros. Por supuesto, lo que más le llamaba la atención a la niña es lo que más aparece, y son, pues efectivamente, esos ojos completamente oscuros y grandes, la pequeña hendidura de la boca, que también la hemos visto en muchísimos casos de dibujos de niños, también de adultos, que están mostrando una boca pequeña, ¿no? Y vaya, pues esa cabeza, que sí es cierto, pues es muy grande, pero es más bien triangular. Esto me hizo recordar, pues vaya, pues efectivamente el caso Conil en Cádiz el día 29 de septiembre del año 1989. Lo que pasa es que ese ser que apareció en las playas de España, bueno, medía 3 metros. En este caso, para la niña, pues medía era alto, ¿no? Y es más que posible que pues se correspondiese con ese ser macrocéfalo que aparece en la respuesta de Arecibo, 1,26 metros, que sí podría ser alto para una niña. Igualmente, el tipo de cráneo, más bien triangular, sí se correspondería con esa figura que apareció efectivamente en las playas de Conil, ¿no? Vaya, justo el mismo día, ese 29 de septiembre del año 1989, cosas de la vida, casualidades no existen en el fenómeno ovni, que también hubo pues el famoso caso Voronezh en Ucrania, con el aterrizaje de un objeto volador no identificado, de donde salieron 3 extrañísimos seres, pero que tuvieron efectivamente también interacción con 4 niños. Sobre todo iban a por 4. Hubo radiación en el ambiente, la perestroika, la Unión Soviética, pues todo eso pues lo tapó, pero efectivamente incluso hubo casos de que, bueno, la agencia TASS de noticias, la soviética, llegó a exponer que efectivamente pues hubo un aterrizaje y hubo niños
y se les hizo entrevistas a los niños y los niños llegaron a dibujar lo que observaron. El mismo día en donde ocurrió ese incidente de Conil, con ese ser, con la cabeza triangular que vemos en este caso. Muy interesante todo esto, pero para terminar con el tema de los niños, es extraordinario pues observar sus dibujos siempre, porque ver el dibujo de un niño la verdad es que expone pues la pulcritud, la plenitud prácticamente del fenómeno ovni. Están observando lo que están observando, pero es que lo pintan tal y como se acuerdan. No hay introducción de elementos externos. Y, claro, por supuesto, si tengo que hablar de algo, pues me tengo que ir, por supuesto, al incidente de Ruwa, de Zimbabue, año 1994, 16 de septiembre, acercamiento extremo de un objeto volador no identificado al lado de una escuela con 64 niños, un aterrizaje, de hecho, al lado de aquella escuela africana, y otra vez 4 niños que se acercan más que los demás, como si hubiese un experimento siempre en donde tiene que haber algún tipo de protagonismo de al menos algunos de ellos. En este caso, de Nueva York, pues tenemos visitantes de dormitorio, pero es que en Rusia, pues efectivamente tuvimos a 4 niños, igual que de 64 en África, pues hubo otros 4, que son los que realmente interesaban. ¿Para qué? Para observar reacciones. ¿De qué? Pues efectivamente, posiblemente de el tema del miedo o de muchísimos más, pues tipos de variaciones, de experimentos que a día de hoy, pues evidentemente yo no soy un marciano y no puedo conocerlo, pero sí, efectivamente, si se plantaron allí y a esa altura y tomaron tierra y bajaron y se acercaron a los niños, fue por algo. Y lo normal es para ver sus reacciones, para observar sus cerebros, cómo funcionan, cómo son sus sistemas nerviosos. Evidentemente yo lo haría. Pues, ¿por qué? Para saber más de la raza humana, si quiero hacer algún tipo de contacto en el futuro. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos algo que es impresionante porque las descripciones fueron idénticas al caso que tenemos en Nueva York, ¿no? Un cráneo también triangular, ojos completamente negros en este caso. Los dibujos de los niños realmente son tremendos, porque es que están hablando niños que no se conocen entre sí, con casos que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero son esos mismos seres, y están ahí por ellos. ¿Por qué? Ellos y no otros. Les interesa su genética, los han elegido por algo, por comparación. Bien, sin ninguna duda el fenómeno ovni y su relación con los niños, para mí, pues me daría para 1000 programas. Llevo aquí 1700 y pico, podría hacer otros 1000, solamente con eso. Pero lo extraordinario para mí es que en este caso no hubo una interacción de temor. El primer episodio de presentación, claro, seguro que la asustó un poco, pero la niña después no. Presentó cara, plantó cara, y no solo eso, tuvo una receptividad positiva, absoluta. Se comprobó una aceptación por su parte, elevó su estado de conciencia de forma que, sin saberlo, su destino pasó hacia el arte. El contacto extraterrestre fue absolutamente especial en este caso, porque hizo a aquella niña, que ya era especial porque merecía el contacto, pues la hizo aún más especial porque de ese contacto, pues su inteligencia comenzó a derivar hacia la autosuficiencia artística. Y eso es algo que me parece impresionante dentro del fenómeno ovni, por eso estoy haciendo este programa. Un experimento, por fin, de unos visitantes de dormitorio que vienen de buen rollo, podríamos decir, ¿no? Respetuosos, maravillosos. Para nosotros, en principio no le hicieron nada a la niña, podemos decir, nada más que cosas positivas.
¿no? Más que, bueno, evidentemente es una intromisión dentro de una propiedad ajena, de acuerdo, pero por algo lo harían, algo estuvieron haciendo. Y si se plantaron a esa edad, es porque se estuvieron esperando 5 años a que llegase a esa edad. Es evidente, ¿no? Y se plantaron justo ya cuando consideraron que efectivamente la niña tenía ese desarrollo para poder hacer lo que querían hacer. Es decir, siempre, y siempre lo digo, cuando hay visitantes de dormitorio, siempre hay un seguimiento anterior, posiblemente durante toda una vida, por parte de estos seres ajenos a la Tierra. Muchos tipos de grises, no todos vienen con buenas intenciones o con malas intenciones, pero vaya, por fin tenemos a uno que vino, pues, para ver un experimento que fue increíble y que, bueno, pues yo tengo la fortuna de haceros llegar, pues, lo que acaba de pasar en Nueva York con aquella niña y, bueno, pues esperemos que podamos ver, quizá en el futuro, sus obras de arte que fueron influenciadas en su día, en su niñez, por un contacto del cuarto tipo que hizo que su arte se multiplicase y fuese completamente extraordinario y especial. ¿Por qué? Por ellos. ¿Por qué? Porque ella les aceptó. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.